amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper chido y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ya habrán notado, es un escenario muy diferente al que estamos acostumbrados. Y esto es porque ustedes me pidieron historias paranormales que me han pasado. Así que hoy decidí apagar las luces, hacer este video de noche, solo poner este foquito aquí abajo para que se vea tenebroso. Creo que no lo estoy logrando, pero bueno, se hace el intento. De hecho, ya justo ahora pasa de la medianoche. Ay, está apagado. Ahí está, son las 12:16. Y debo admitir que sí tengo algo de miedo porque anoche tuve una pesadilla muy fuerte. Ya tenía mucho que no me pasaban y yo estaba pensando en hacer este video, así que creo que esto se va a poner muy interesante. Y bueno, hoy no les voy a contar una, sino 3 historias de terror que me han pasado. Así que prepárate porque desde hoy comienzan los sábados de Ultratumba con M. Es que sí sentí como que se me atoró porque tengo gripe. La primera historia será titulada como La sombra del cuarto. Bueno, de niño, cuando vivía con mis papás, yo dormía en el cuarto que estaba en el patio. Era un cuarto que teníamos hasta atrás de la casa. No sé por qué se les ocurrió hacerlo hasta allá. Entonces ahí dormíamos mi hermano y yo en una litera. Y recuerdo que siempre pasaban cosas muy extrañas en ese cuarto. Siempre había ruidos extraños, como que golpeaban cosas o caminaban por arriba en la azotea. Entonces estábamos mi hermano y yo en plan de qué pinche miedo. Había ocasiones en las que a mí me jalaban los pies. En serio, no sé si les ha pasado o crean en esas cosas, pero a mí me pasaba mucho de chico. No creo que hayan sido espasmos o que estuviera soñando con jugar fútbol o algo parecido. O sea, era literal de estar yo acostado, de repente sentía un fuerte jalón y yo sentía que me iba como hasta un cuarto de cama más para abajo y mis pies quedaban entre medio flotando. Era un pinche miedo tan cabrón que yo me quedaba así como que ¿qué pasó, güey? O sea, no, esto no puede ser. Enseguida me levantaba, le decía a mi hermano. De ahí nos íbamos hacia afuera al cuarto de nuestros papás, le decíamos y ya dormíamos en la sala. A mi hermano le pasaron situaciones similares que también sentía que le jalaban los pies, pero esto no es lo interesante. Lo interesante es que ambos veíamos sombras que pasaban por el cuarto o por la ventana. Recuerdo que casi podrían parecer personas que caminaban por ahí, o sea, eran muy reales. Pero lo que en verdad me perturba ahorita recordando esos tiempos traumantes de mi niñez es que los veíamos a veces en el cuarto, que pasaban por donde nosotros estábamos. Entonces hubo una noche en la que mi hermano vio una de estas sombras, pero él dijo que la vio caminando, que era una sombra muy grande, con brazos muy largos que le llegaban casi hasta el suelo. O sea, se veían tan bien que logró describir eso. Entonces dijo que esta sombra lo volteó a ver y pues obviamente no se le veía un rostro. Y esa noche a mí me dieron muchas pesadillas. Era como que sentía que algo se acercaba conmigo y no me dejaba dormir. Entonces nos salimos del cuarto, fuimos con nuestros papás a contarles y nos dijeron, ¿saben qué? Ya no van a dormir ahí, ya mejor quédense acá en la sala. Improvisamos un cuartito ahí en la sala, pero la historia no termina ahí porque de la sala a la cocina seguían pasando esas sombras. De hecho, me estoy acordando de una ocasión en la que yo quería ir al baño. Me levanté en la madrugada y cuando fui estaba la puerta entreabierta. Siempre dejábamos la puerta abierta del baño con la luz prendida que daba al pasillo e iluminaba poquito la sala. Entonces, al acercarme yo al baño, vi cómo había una sombra en la puerta, en el orificio que hay entre la puerta y la pared, y como que se escondió rápido. Entonces me asusté bastante, no quise entrar. Le tuve que decir a mi hermano para que me acompañara. O sea, ahorita me río, pero de verdad en ese tiempo sí que daba mucho miedo. Afortunadamente hubo un tiempo en que fueron unas personas y dijeron que allá había espíritus, no sé. Y esto es real, hicieron muchos rezos ahí, entonces pues se fueron esas sombras o entidades o energías, como le quieran llamar, pero de verdad sí que daba miedo eso. La segunda historia la vamos a titular como La niña de la traila. Ay, güey, ya me asusté. Y me asusto porque eso pasó hace un par de años.
Yo me fui para Los Ángeles a trabajar un tiempo, entonces llegué con mi hermano que en ese tiempo vivía en una traila o casa rodante, como le quieran llamar. Nosotros le decíamos la trailita, ya saben, de esas que tienen su refri chiquito, su bañito, sus camas y todo. Y una noche fría de noviembre recuerdo que mi hermano y yo estábamos platicando. Entonces salió el tema de una niña que ahí se aparecía. Yo no sé cómo, yo no sé dónde lo sacó. Al principio creí que me quería trolear o que me quería asustar porque eran las primeras noches que yo me quedaba ahí. Y en donde vivíamos había 3 trailas acomodadas en el patio de atrás, de manera que pues quedara el patio libre, todas estaban alrededor. Y atrás había un pasillo que conectaba una casa con otra y un árbol muy grande, que de hecho ahí hay una casita arriba del árbol de madera. Muy bonito todo, pero de noche era el escenario perfecto para que algo de terror apareciera. Nuestra trailita estaba justo enfrente del pasillo oscuro, o sea, era la última que estaba ya hasta atrás. Entonces mi hermano me contó que cuando aquella niña fantasma se hacía de manifiesto, empezaba a hacer mucho frío atrás de la traila, donde daba el pasillo. y que de repente sentía que le tocaban los pies. A lo que yo dije, estás loco, güey, no manches. O sea, no te creo, me estoy asustando, déjame dormir. Pero resulta que una noche, cuando yo me quedé a dormir ahí solo, o sea, yo ni siquiera me acordaba de esa niña, lo olvidé porque duré allá un par de meses. Pero esa noche estaba en mi computadora, en la cama de atrás, jugando, no recuerdo qué estaba haciendo, cuando en realidad sí empezó a hacer mucho frío, cuando de repente empecé a sentir como una especie de nostalgia, de pesadez. Después sentía como que algo no estaba bien ahí en el ambiente. Recuerdo, eso sí, que puse una película de acción y dije, después de verla, pues me voy a dormir. Ya era tarde, al día siguiente tenía que ir a trabajar, entonces me voy a dormir. Para esto yo soy una persona que tarda mucho en conciliar el sueño. Entonces esa noche mi mente empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, hasta que se hicieron como las 2 o 3 de la mañana y me empezó a dar sueño. Pero antes de quedarme dormido empecé a sentir mucho frío, y fue ahí cuando recordé lo que me dijo mi hermano. No sé si fueron mis ideas, no sé si era porque no podía dormir, pero esa noche escuché a una niña justo en la ventana que estaba como riéndose o jugando. Entonces yo me quedé súper asustado y no, o sea, no sabía qué hacer, porque dije, salgo, no salgo, y ni cómo salir porque, o sea, era un lugar amplio y estaba muy grande y muy oscuro. Ahí no había luz ya de noche, más que las que proporcionaban las trailas, pero no era gran cosa, era solo para adentro. Entonces tomé algo de valor, fui, prendí la luz e intenté seguir durmiendo y no hacerme la idea de que había escuchado eso. O sea, dije, solo tu imaginación, es solo tu imaginación. Ya sabes, cuando escuchas algo y no lo quería aceptar. Así que simplemente me relajé, me fui a la cama y dije, no pasa nada. Y afortunadamente pues me quedé dormido ya como a las 4:30 de la mañana, que vi la hora. A esa hora me pude dormir. Me fui todo desvelado al trabajo pensando en eso y dije, ya no pasa nada, déjalo ir. Tal vez ahí estaba la niña jugando, no lo sabemos. Pero le voy a preguntar a mi hermano si se sigue apareciendo. A esta historia le pondremos la licuadora viviente. Y sucedió en el mismo lugar donde yo vivía antes, en la trailita, pero esta vez en una pequeña regadera que estaba enfrente de la trailita, en el pasillo oscuro. Recuerdo que esa noche era como cualquier otra. Estábamos mi hermano y yo haciendo ejercicios, y después de eso nos hacíamos unas malteadas de proteína. Entonces la licuadora estaba algo sucia, pero como ya era noche no quería entrar a la cocina, así que fui a la regadera a enjuagarla un poco. Voy a hacer un paréntesis aquí porque esta historia solo se la he contado a 3 personas, así que ahora, además de esas personas, ustedes van a saber lo que me pasó esa noche. Como les comentaba, fui a lavar la licuadora y en ese cuartito hay una regadera. Es un cuarto muy pequeño, para que se lo imaginen, es como esos cuartitos de madera como tipo sauna, pero muy chiquito. De este lado había una pared, aquí está la entrada y de este lado es pura madera. Es un rectángulo, la regadera y un cuadrito pequeño. Pues en la pared había una tabla donde podías colocar algunas cosas. Entonces destapé la licuadora, la puse en la tablita, coloqué la tapa ahí también,
y fui a abrirle a la regadera. Recuerdo que para abrir la regadera del agua fría tenías que usar unas pinzas, entonces la estaba buscando porque la caliente pues salía en extremo caliente y no me quería quemar. Y en lo que yo la buscaba se cayó la tapadera de la tabla, pero se cayó de una manera muy brusca porque de yo estar viendo hacia allá y que la tabla estuviera aquí, si se la imaginan, voló hacia mis pies. A mí se me hizo muy raro, pero en ese momento no le tomé mucha importancia. Yo dije, what, o sea, ¿qué onda? La levanté, la puse en la tabla. Para que se imaginen, era una tabla con suficiente grosor como para que no se cayera nada. No entraba el aire, no había nadie ahí. Entonces la dejé ahí. En cuanto me volteo para abrir el agua de la regadera, la licuadora se cae de una manera súper brusca, tanto que se rompió en muchos pedazos, como si alguien la haya agarrado y la azotara en el suelo muy fuerte. Era de esas licuadoras de vidrio, pero de ese vidrio muy grueso. De hecho ahorita me acuerdo y me está dando algo de miedo, porque, o sea, el piso del lugar donde estaba eran puras tablitas de madera. No era cemento, ni azulejo, ni nada de eso. Eran solo tablitas de madera y estaban con espacios un poco huecos. Analizándolo, una licuadora así tienes que aventarla de una manera muy fuerte para que llegue a estallar en 1000 pedacitos. Como pasó ahí, yo me quedé súper impactado. O sea, literal, hubo un par de segundos en los que no me podía mover. No sabía qué estaba pasando, porque estaba justo aquí la pared, estaba la tabla ahí. O sea, como les digo, no entraba nada de aire, era un cuarto cerrado. Y yo me quedé como, ¿cómo se pudo haber caído? De hecho, cuando logré moverme, en vez de salirme, lo primero que hice fue tocar la pared, tocar la tabla, a ver si estaba floja o algo así, o cómo se pudo haber caído de tal manera y en esa dirección hacia mis pies. Y me quedé así como que, ¿qué pasó aquí? Volteé a ver la licuadora, la tapa, y dije, no, esto no puede ser, algo no está bien aquí. Entonces, como pude, me salí porque aún seguía como medio temblando. Entré a la trailita donde estaba mi hermano y en cuanto me vio, se quedó así como, ¿qué te está pasando? Porque yo creo me vio pálido o algo así. Entonces le dije, güey, me tiraron la licuadora en la regadera. O sea, fue lo primero que le dije y recuerdo que me dijo, ¿cómo que te la tiraron? O sea, ¿qué pasó? Le conté toda la historia y ya fue cuando me dijo, a ver, vamos a ver. Y pues ahí estaba hecha pedazos. Lo único que se me ocurrió fue barrerla para que nadie se fuera a cortar. Y ya, no hablamos más del tema, o sea, lo dejamos así como que aquí nada pasó. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué fue aquella fuerza que hizo mover ese objeto tan pesado. Fue algo que realmente me impactó mucho en ese momento. Sentí en ese momento, después de que se cayó todo, que algo me iba a pasar a mí o que algo se iba a aparecer en el espejo. Y por eso era que no me podía mover, que me quedé así como que no, por favor, Diosito, que no me pase nada a mí. Pero para mí sí fue algo muy fuerte, porque cuando tú estás solo y te pasan esas cosas es como que no sientes apoyo de nadie, nadie lo vio, no sabes si contarlo porque crees que te van a creer loco o algo así. Pero sí ha sido a lo largo de mi vida, desde que era chico hasta hoy en día me han pasado cosas. Entonces tengo una lista en donde ya noté muchas de las cosas paranormales que me han pasado, y para el próximo video les tengo otras 3 historias. Ojalá esta noche no me vayan a pasar pesadillas ni a ustedes, porque la situación aquí ya se puso un poco tétrica. Y bueno, así que hasta aquí concluyen estas 3 primeras historias de Noches de Ultratumba con M. No te los pierdas todos los sábados de octubre a partir de esta noche. Esta mini nueva serie que agregué al canal, espero que les haya gustado mucho o que les haya impactado un poco. Si fue así, no olvides suscribirte, dejarme un like, a mí me ayuda bastante. Y cuéntame si crees en esto de lo paranormal o si alguna vez te ha pasado algo similar. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar mis historias paranormales. Yo soy M y recuerda no perderte el siguiente video. Chao.